Mi nombre es Melanie Atsiri García Redondo, de sexto A turno matutino, y hoy yo quiero contarles cómo fue mi paso por la preparatoria, empezando desde antes de entrar, cuando todavía estaba en la secundaria, hasta todo lo que viví hasta sexto semestre. La verdad, cuando estaba en la secundaria, yo veía la preparatoria como algo muy lejano. Sentía que todavía faltaba muchísimo para llegar ahí. Pero poco a poco los maestros empezaron a hablarnos más seguido sobre el futuro, sobre elegir una escuela, sobre pensar qué queríamos hacer después y sobre la importancia de seguir estudiando. En ese momento empecé a sentir muchos nervios y a sentirme muy estresada porque aunque parecía algo muy emocionante, también daba muchísimo miedo. Terminar la secundaria significaba cerrar una etapa muy importante en mi vida. Ahí pasé varios años, conocí personas muy importantes para mí, hice amistades, viví momentos buenos y también algunos momentos muy difíciles, ya que yo estaba acostumbrada a ese ambiente, a mis maestros, a mis compañeros y a la rutina de todos los días. Cuando llegó el último año de secundaria, todo empezó a sentirse mucho más real. Ya no era solamente una idea lejana, ahora sí tenía que pensar seriamente en qué preparatoria quería entrar yo. Empecé a hablar con mi familia sobre eso, a escuchar opiniones y consejos, y también a pensar sobre qué era lo mejor para mí. Recuerdo que yo en ese momento tenía muchísimas dudas. Pensaba si iba a poder adaptarme, si haría nuevos amigos, si las clases serían más difíciles o si realmente iba a estar lista para todo este cambio. Muchas veces uno cree que crecer es fácil, pero en realidad cada cambio importante también trae muchas inseguridades. Al mismo tiempo, sentía muchísima emoción, ya que la prepa representaba una nueva oportunidad, una nueva etapa y una nueva manera de acercarme a las metas que yo quiero alcanzar. Ya no solamente era estudiar por obligación, sino empezar a construir algo mucho más serio para mi futuro. Cuando terminé la secundaria sentí una mezcla de sentimientos. Por un lado estaba muchísimo feliz por cerrar esa etapa, pero por otro lado sentía mucha nostalgia porque sentía que muchas cosas ya no volverían a ser igual. Las despedidas siempre llegan a ser muy difíciles, y más cuando dejas atrás personas y momentos que marcaron una parte importante de tu vida. Después vino todo el proceso de inscripción, trámites, documentos y preparativos para entrar a la preparatoria. Esta parte fue demasiado estresante para mí porque todo parecía muy nuevo para mí y había muchas cosas que resolver, pero también era una señal de que ya estaba avanzando. El primer día de la preparatoria son uno de los momentos que más recuerdo. Tenía emoción, incertidumbre, no sabía la verdad qué esperar. Todo era diferente, el ambiente, los salones, los maestros, los horarios, incluso la manera en la que se manejaban las clases. Llegar a un lugar nuevo no siempre impone. Ver tantas caras desconocidas siempre hace que uno se sienta un poco perdido. Pensaba mucho en que si podría encajar o si podría encontrar personas con las que me podría sentir cómoda y me adaptara rápido. Los primeros días fueron de observación, ya que intentaba ver cómo funcionaba todo y ubicarme, viera a mis maestros y adaptarme a la manera de trabajar. La preparatoria se sintió mucho más fea que la secundaria, ya que se veía mucho compromiso. También algo que vi que fue que la manera de estudiar era más
estricto, ya que tenía que ahora organizar mejor mi tiempo, poner más atención y ser más responsable. Ese fue un reto muy importante para mí, y también empecé a conocer muchos maestros y cada quien con su manera de enseñar y con expectativas distintas. Otros eran más accesibles, otros más estrictos, pero cada uno representaba una nueva experiencia de aprendizaje. Con mis compañeros poco a poco fui conociendo personas nuevas, aunque al principio cuesta mucho acercarse, pero con el tiempo se van formando buenas amistades y compartiendo trabajos, exámenes y todo ese tipo de cosas, uno se empieza a sentir como parte de un grupo. La verdad no todo fue fácil, ya que cambiar el nivel escolar siempre implica un esfuerzo. Después también pues el estrés de trabajos, exámenes y proyectos, pero también viví momentos buenos. Me empecé a sentir más segura. También vi que la preparatoria no es solamente estudiar o todo es estudios, sino también esto me ayuda a reflexionar más sobre mi futuro. Muchas veces muchos quieren dejar todas las cosas para después, pero aquí en la preparatoria no es tan fácil dejar todo para después, y eso me ayudó a organizar mejor mi tiempo. También la preparatoria me ayudó a conocer nuevas personas, a participar más y a crecer más como persona. Al principio me dio miedo, pero después me di cuenta que todos estos cambios me ayudan a tener más oportunidades. También la preparatoria pues fue una etapa muy importante para mí, y me hizo reflexionar a que no solamente soy una estudiante de secundaria, sino que también soy una persona que está alcanzando todas mis metas que quiero. Todo este proceso, desde la secundaria hasta terminar todo este semestre, fue una mezcla de emociones, de aprendizajes y cambios. No fue perfecto, pero cada cosa me ayudó a construir el tipo de persona que soy ahora. La preparatoria no solamente empezó desde el primer día de clases, empezó desde mucho antes, desde los miedos, desde las decisiones y desde las despedidas y de las emociones por empezar algo nuevo. Y desde ahí empezó mi paso por la preparatoria, algo que mezcló muchas emociones y justo apenas estaba comenzando. En el segundo semestre de preparatoria las cosas cambiaron bastante en comparación con el primero. Si en el primer semestre todo era adaptación, en el segundo ya se sentía más la responsabilidad, más el compromiso y también el verdadero ritmo de la preparatoria. Ya no llegaba con tanto miedo como al principio, porque ya conocía mejor la escuela, a los maestros, a mis compañeros y a la forma en la que trabajaban. Pero eso no significaba que fuera más fácil, al contrario, fue un semestre en donde yo empecé a sentir más presión y más exigencia. Desde el inicio del segundo semestre me di cuenta de que todo se volvía un poco más estricto. Los maestros ya no nos veían como alumnos nuevos que apenas estaban aprendiendo a adaptarse, sino como estudiantes que ya deberían saber cómo organizarse, cómo cumplir con sus responsabilidades y cómo responder ante la carga escolar. Eso hizo que todo cambiara mucho. Las tareas comenzaron a ser más frecuentes, los trabajos más largos, las exposiciones más serias y los exámenes más complicados. Muchas veces sentía que apenas terminaba una actividad y ya tenía otra pendiente. Había días en los que parecía que todo se juntaba al mismo tiempo y eso me generaba bastante estrés. Recuerdo que había momentos en los que sentía que realmente no me alcanzaba el tiempo entre estudiar para exámenes, hacer tareas, preparar exposiciones y cumplir con otras responsabilidades fuera de la escuela. Era difícil manejar ese equilibrio. A veces quería descansar, pero sabía que todavía tenía varios pendientes importantes por entregar.
momento cuando entendí que la preparatoria no solamente se trata de asistir a clases, sino de aprender a ser más responsable y disciplinada. Muchas veces uno piensa que estudiar solamente significa ir a la escuela, pero en realidad también implica organizar tu tiempo, cumplir con tus deberes y aprender a manejar mejor la presión. Hubo días en los que me sentía muy cansada, frustrada o incluso desmotivada, especialmente cuando tenía varios exámenes seguidos o cuando sentía que no estaba dando lo mejor de mí. En esos momentos llegué a estresarme porque quería cumplir con todo correctamente, pero a veces sentía que era demasiado. Sin embargo, también aprendí que no todo tiene que salir perfecto. Entendí que equivocarse forma parte del proceso y que cada error enseña algo importante. Poco a poco fui aprendiendo a manejar mejor ese estrés y no exigirme de una manera en la que me hiciera sentir mal. Pero sí hubo algo muy bonito durante ese semestre, que fue el tema de amistades. Aunque académicamente fue más pesado, emocionalmente fue una etapa muy importante porque fue cuando empecé a formar amistades más importantes y más reales. En el primer semestre todo era más nuevo, apenas estaba conociendo personas, adaptándome al grupo y entendiendo cómo funcionaba todo. Pero en el segundo semestre había más confianza, más cercanía y más oportunidades para convivir con los demás. Fue en ese momento cuando conocí mejor a algunas personas que se volvieron muy importantes para mí. Esas fueron Valentina, Andrea, Fanny, Dayana y Mía. Poco a poco empezamos a convivir más, ya fuera dentro del salón, en trabajos en equipo, durante descansos o simplemente platicando entre clases. Con ellas empecé a sentir que la escuela no solamente era un lugar de tareas y exámenes, sino también un espacio donde podía sentirme acompañada. Las amistades hacen una gran diferencia en la preparatoria, porque muchas veces son las personas que te ayudan a sobrellevar los días pesados. Recuerdo que había momentos muy simples como reírnos por cualquier cosa, ayudarnos con alguna tarea difícil, estudiar juntas para un examen o simplemente platicar en los descansos. A veces esos momentos terminan siendo los más importantes porque son los que hacen más ligera toda la presión escolar. También estaban esos días en donde una se sentía mal o estresada y tener amigas cerca hacía una gran diferencia. Saber que no estás sola y que hay personas que te entienden ayuda muchísimo. Muchas veces una conversación sencilla puede cambiar completamente tu día. Aprendí que las amistades verdaderas no siempre llegan rápido. A veces se construyen poco a poco con el tiempo, con la convivencia y con la confianza. Eso fue algo que viví en ese semestre, porque no solamente fue algo inmediato, sino algo que se fue formando de manera natural. Valentina, Andrea, Fanny, Dayana y Mía fueron parte importante de esa etapa, porque hicieron que el semestre fuera mucho más llevadero. No todo era perfecto, claro, pero compartir ese momento de la preparatoria con personas de ese tipo hizo que las cosas se sintieran mucho mejor. En cuanto a las materias, también empecé a darme cuenta de cuáles me gustaban y cuáles se me complicaban más. Había algunas en donde me sentía más segura y en otras donde me tenía que esforzarme más para poder entenderle y obtener buenos resultados. Eso también fue importante porque me ayudó a conocerme mejor como estudiante. Entendí cuáles eran mis fortalezas, qué cosas debía mejorar y cuáles métodos me ayudaban más para estudiar. No todos aprendemos igual y descubrir eso fue parte de mi crecimiento. También
Hubo muchos trabajos en equipos durante ese semestre y eso fue otra experiencia importante, porque trabajar con otras personas no siempre es fácil, porque cada quien tiene una forma diferente de pensar y organizarse. A veces había una buena comunicación y a veces no tanto. Sin embargo, también aprendí que trabajar en equipo es una habilidad muy importante. No todo se trata de hacer las cosas sola, sino también de aprender a escuchar, a compartir ideas y a resolver problemas con otras personas. Eso también forma parte de crecer. Otro cambio importante fue que empecé a pensar más seriamente sobre mi futuro. Aunque todavía faltaba tiempo para terminar la preparatoria, ya comenzaba a preguntarme qué quería hacer después, qué carrera me llamaba más la atención y qué metas quería cumplir más adelante. La preparatoria empezó a sentirse menos como una obligación y más como una etapa que realmente estaba construyendo mi camino. Ya no solamente era cumplir por cumplir, sino entender todo lo que estaba haciendo que tenía relación con mi futuro. Eso también hizo que tomara las cosas con más seriedad, ya que empecé a valorar más mi esfuerzo y mi disciplina y pues el saber aprovechar más las oportunidades que se me estaban dando en ese momento. Si tuviera que describir mi semestre, diría que fue una mezcla de estrés, de aprendizaje, de crecimiento y de amistades. Fue una etapa en donde hubo más presión, más compromiso y mucho más retos, pero también más momentos bonitos y más personas importantes. No fue un semestre fácil, pero sí fue uno de los más significativos para mí. Me ayudó a madurar, a ser más responsable y a entender que cada etapa tiene sus dificultades, pero también sus recompensas. Mirando hacia atrás me doy cuenta que ese semestre me ayudó muchísimo, no solamente académicamente, sino personalmente. Aprendí a manejar mejor mis emociones, a organizarme más, a elegir a las personas correctas y a confiar en mí misma. Y también aprendí que crecer no significa que todo va a ser más sencillo, también significa el enfrentar más dificultades, pero también significa aprender, fortalecer y saber de lo que eres capaz. En segundo semestre fue justo eso para mí, una etapa en donde empecé a cambiar, a crecer y a encontrar mi lugar dentro de la preparatoria. Así fue mi segundo semestre de la preparatoria, una etapa más exigente y con más responsabilidades, pero también una etapa con amistades, con momentos importantes y experiencias que hasta hoy siguen siendo muy importantes para mí. Durante mi tercer semestre de preparatoria, las cosas cambiaron nuevamente. Si el segundo semestre había sido una etapa de mucha presión, estrés y adaptación a una carga más pesada, el tercer semestre se sintió un poco más tranquilo en algunos aspectos. Ya no tenía ese mismo miedo del inicio ni la misma sensación de estar aprendiendo algo desde cero. Para ese momento ya conocía mejor cómo funcionaba la escuela, ya sabía cómo organizarme y también entendía mejor la forma de trabajar de los maestros. Eso me hizo sentir más segura y con más confianza dentro de la preparatoria. Ya no era la alumna nerviosa que apenas estaba entrando, sino alguien que ya había aprendido a adaptarse y que poco a poco encontraba su lugar dentro de esta etapa. Aunque el tercer semestre fue más tranquilo emocionalmente, académicamente sí hubo trabajos más difíciles. Las tareas ya no eran tan simples como al principio. Ahora había proyectos más largos, investigaciones más completas, exposiciones más formales y actividades que requerían mucho más tiempo y dedicación. Recuerdo que hubo varios trabajos importantes que realmente me exigieron más esfuerzo. Había ocasiones en las que no bastaba con hacer una tarea rápida, sino que tenía que dedicar varias horas, investigar más, organizar mejor la información y asegurarme de entregar algo en buena calidad. Fue justamente en ese semestre donde empecé a desvelarme más.
Muchas veces tenía que quedarme despierta hasta tarde terminando trabajos, estudiando para exámenes o preparando exposiciones importantes. Hubo noches donde sentía mucho cansancio, pero sabía que tenía que seguir porque había responsabilidades por cumplir. Desvelarme no era algo que me gustara, pero a veces parecía inevitable. Cuando se juntaban varios pendientes, no quedaba otra opción más que sacrificar mis horas de sueño para poder cumplir con todo. Eso me enseñó mucho sobre el esfuerzo y sobre la importancia de administrar bien el tiempo. También entendí que no siempre se puede dejar todo para después. Muchas veces uno piensa que tendrá tiempo pero en la preparatoria eso cambia mucho. Si no te organizas bien, los trabajos se acumulan y el estrés aumenta muchísimo. Aprender eso fue una lección muy importante. A pesar de eso, el tercer semestre también hubo momentos muy bonitos, especialmente por las personas que llegaron a mi vida. Si en semestres anteriores había conocido amistades importantes, en este fue cuando conocí a dos personas que se volvieron aún más especiales para mí, Sergio y Fátima. Ellos fueron una parte muy importante de ese semestre y también de mi vida. Aunque ya tenía amigas desde antes como Valentina, Andrea, Dayana, Fanny y Mía, con Sergio y Fátima la conexión fue diferente. De alguna manera nuestra amistad se volvió más fuerte, más significativa y más importante para mí. No significa que las demás amistades no fueran importantes, pero con ellos sentía algo distinto. Fueron personas con las que realmente pude sentir más confianza, más apoyo y una conexión más profunda. Son de esas amistades que no llegan todos los días y que realmente dejan huella. Con Sergio y Fátima compartí muchas cosas dentro de la escuela, desde trabajos, pláticas, risas y momentos sencillos hasta días difíciles donde su compañía hacía una gran diferencia. Muchas veces no significan grandes momentos, sino de cómo alguien está presente en tu vida. Ellos se convirtieron en personas muy importantes para mí porque estuvieron en momentos donde realmente necesitaba sentirme acompañada. A veces una amistad no siempre se mide por el tiempo, sino por la calidad de lo que se comparte y cómo esa persona te hace sentir. Con ellos aprendí que una verdadera amistad no solo está en los momentos fáciles, sino también en los complicados. En los días de estrés, de cansancio o de frustración, saber que había personas con las que yo podía contar hacía que todo fuera más llevadero. Sergio y Fátima fueron justamente eso, personas que aportaron tranquilidad, apoyo y confianza en una etapa donde todavía había muchas responsabilidades y presión académica. Además, con ellos también hubo muchos momentos divertidos, las pláticas, las bromas, las risas y esos pequeños momentos del día que parecen simples, pero que después se convierten en recuerdos importantes. Muchas veces son esos detalles los que más se quedan en la memoria. Otra experiencia muy especial de ese semestre fue que por primera vez visité la FIL. Fue una experiencia muy linda para mí porque nunca antes había tenido la oportunidad de ir. Recuerdo que me emocionó mucho la vez que supe que iba a asistir porque siempre había escuchado de ese evento y sabía que era algo importante. Estar ahí por primera vez fue algo especial, porque pude ver muchísimos libros diferentes, editoriales y un ambiente completamente distinto al que yo estaba acostumbrada. La FIL no solo fue una visita escolar más, sino una experiencia que realmente disfruté, me gustó mucho. Recorrer los pasillos, observar tantos libros y sentir ese ambiente de cultura, aprendizaje y nuevas ideas. Fue una experiencia que dejó un recuerdo muy bonito dentro de este semestre. El tercer semestre me hizo entender que las amistades correctas pueden cambiar completamente tu experiencia escolar. No importa qué tan pesado sea un semestre, si tienes las personas correctas a tu lado, todo se vuelve más ligero. En cuanto a lo académico,
También empecé a notar que las materias exigían más profundidad. Ya no era solamente aprender conceptos básicos, sino realmente comprender temas más complejos y desarrollar más habilidades. Había proyectos que requerían mucha investigación y dedicación. Algunas exposiciones eran más serias y había proyectos en donde realmente tenía que esforzarme más para tener buenos resultados. Eso también me ayudó a crecer como estudiante. Ahora ya no era la misma persona que tenía miedo de comenzar esta etapa. Ahora me sentía más fuerte, más segura y con más claridad sobre lo que quería para mí. Otra cosa importante es que empecé a pensar más sobre mi futuro. Cada semestre que pasaba hacía que la idea de terminar la preparatoria se sintiera más cercana. Eso me hacía reflexionar más sobre mis metas, mis sueños y mis decisiones que tendría que tomar más adelante. Si tuviera que describir mi tercer semestre en una palabra, sería equilibrio, porque aunque seguía habiendo estrés, trabajos difíciles y noches de desvelo, también había más tranquilidad emocional y amistades mucho más significativas. Fue un semestre donde aprendí a balancear mejor mis responsabilidades, donde aprendí que no todo se trata de aprender de sacar buenas calificaciones, sino también de valorar a las personas y preocuparte por tu bienestar. Así fue mi tercer semestre de preparatoria, una etapa más tranquila en algunos aspectos, pero también más exigente en lo académico. Una etapa de desvelos, trabajos difíciles, aprendizajes importantes y la bonita experiencia de conocer la FIL y amistades que realmente dejaron huella en mi vida. Durante mi cuarto semestre de preparatoria, las cosas cambiaron bastante y sinceramente fue una de las etapas que sentí muchísimo más pesadas. Si en el tercer semestre ya había aprendido a manejar mejor mis tiempos y mis responsabilidades, en este cuarto semestre todo se volvió más exigente y la presión aumentó muchísimo más. Desde el inicio me di cuenta que las materias ya no eran tan sencillas como antes. Los trabajos comenzaron a ser más largos, más complicados y con mayor nivel de exigencia. Ya no se trataba solamente de cumplir con tareas normales, sino de proyectos completos, investigaciones más profundas, exposiciones más serias y actividades que realmente requerían más tiempo. Fue en este semestre cuando empecé a preocuparme mucho más por mis calificaciones. Ya no veía los exámenes o los trabajos como algo pasajero, sino como algo que realmente podía afectar mi promedio y mi futuro académico. Eso hizo que me exigiera mucho más a mí misma. Recuerdo que constantemente recordaba en entregar todo bien, en no bajar mis calificaciones y en mantener un buen rendimiento escolar. Esa preocupación me hacía sentir más presión porque no quería que mi cansancio afectara mis resultados. También fue el semestre donde más me desvelé. Había noches en las que me quedaba despierta hasta las 3 o incluso hasta las 4 de la mañana, terminando trabajos, estudiando para exámenes o adelantando pendientes que se acumulaban demasiado rápido. Muchas veces sentía que el día no me alcanzaba. Entre clases, tareas, proyectos y otras responsabilidades parecía que siempre había algo por hacer. Dormir poco se volvió casi una costumbre, aunque realmente no era algo bueno ni fácil. Había momentos en los que el cansancio era demasiado y aún así tenía que seguir. A veces quería simplemente descansar, pero sabía que todavía tenía tareas importantes o exámenes cerca, así que no podía dejarlo para después. Fue una etapa donde realmente entendí lo que es la carga académica de la preparatoria. No era solamente ir a clases, sino sostener un ritmo constante de esfuerzos, disciplina y responsabilidad. Incluso durante las vacaciones de Semana Santa no pude desconectarme por completo de la escuela. Mientras muchas personas disfrutaban esos días para descansar totalmente, yo también tenía que dedicarme a terminar trabajos pendientes que no podía dejar pasar.
Recuerdo que en esas vacaciones también me sentaba a hacer tareas, a avanzar proyectos y a organizar entregas. Aunque sí había momentos de descanso, la escuela seguía presente. Eso hizo que entendiera que a veces las responsabilidades no se detienen, incluso cuando se supone que deberían de ser días de descanso. En cierto punto también me hizo sentir agotada porque parecía que nunca había una pausa completa. Pero al mismo tiempo aprendí a ser más organizada y a entender que cumplir con mis responsabilidades también era una forma de construir mi futuro. Además de toda la presión académica, este semestre también se me hizo mucho más complicado por una situación personal que me afectó bastante. Fue en este tiempo cuando mi hermana decidió vivir lejos y eso para mí fue muy difícil de aceptar. Yo nunca he estado acostumbrada a estar lejos de ella, así que su partida hizo que todo se sintiera más pesado. No era solo el estrés de la escuela, sino también la parte emocional y de adaptarme a su ausencia. Fue complicado porque yo estaba acostumbrada a tenerla cerca, a convivir con ella y a sentir su compañía en mi día a día. De repente, el tener que acostumbrarme a que ya no estuviera, igual fue algo que me costó mucho. Hubo momentos en donde me sentía más sensible, más triste o simplemente extrañándola mucho. Y aunque seguía con mis responsabilidades de la escuela, esa parte emocional también influía bastante en cómo vivía mi semestre. Aprendí que a veces no solo cargamos con tareas y exámenes, sino también con emociones personales que hacen todo más difícil. Ese semestre fue justamente así para mí, una mezcla de cansancio académico y cambios emocionales importantes. Sin embargo, también entendí que aunque las personas estén lejos, eso no significa que dejan de estar presentes en tu vida. Poco a poco fui aprendiendo a adaptarme y a valorar más los momentos compartidos. Académicamente fue un semestre bastante pesado, pero emocionalmente también hubo cambios importantes, especialmente en el grupo de amistades. Con el paso del tiempo, el grupo se fue separando un poco más. Las dinámicas ya no eran exactamente las mismas que antes y poco a poco algunas personas tomaron caminos diferentes dentro de la misma preparatoria. En este semestre ya no éramos todos como al principio. Ahora el grupo se redujo más y básicamente éramos Andrea, Valentina, Dayana, Fátima, Fanny y yo. Aunque el grupo se hizo más pequeño, también se volvió más unido en ciertos aspectos. A veces no importa la cantidad de personas, sino la calidad de las amistades y la confianza que existe entre ellas. Con ellas compartí gran parte de ese semestre, tanto en los momentos de estrés como en los momentos más tranquilos. Eran las personas con las que convivía más, con las que hablaba de tareas, exámenes, problemas y también de cosas simples del día a día. Tener ese grupito fue importante porque cuando la escuela se sentía demasiado pesada, saber que no estaba sola hacía una gran diferencia. Muchas veces una conversación, una risa o simplemente estar acompañada hacía que todo se sintiera menos complicado. También estaban esos momentos en donde nos ayudábamos entre nosotras, ya fuera con tareas, repasando para exámenes o simplemente dándonos apoyo cuando una estaba más estresada que las demás. Aprendí que las amistades cambian con el tiempo y eso es normal. No siempre permanece igual, pero eso no significa que sea algo malo. A veces los cambios ayudan a darte cuenta quiénes realmente permanecen contigo. En este semestre también seguí fortaleciendo mucho más mi amistad con Fátima, porque ya no solamente era una compañera de clase, sino alguien importante dentro de mi vida y de mi proceso en la preparatoria. La escuela vuelve
se vuelve mucho más llevadera cuando tienes personas que realmente te entienden y te acompañan. Eso fue algo que confirmé aún más durante este cuarto semestre. En cuanto a lo personal, también fue una etapa donde me volví más exigente conmigo misma. Empecé a tomar más en serio mis metas académicas y a pensar constantemente en lo que quería lograr antes de terminar la preparatoria. Cada semestre que pasaba hacía que el final se sintiera más cercano y eso me hacía reflexionar demasiado sobre mi futuro, sobre mis decisiones y sobre el tipo de persona que quería ser. A veces sentía miedo de que no estaba haciendo lo suficiente o de no cumplir con mis propias expectativas, pero también aprendí a avanzar poco a poco y sigue siendo avanzar. En cuarto semestre me enseñé mucho sobre la constancia. Había días donde yo me sentía agotada, frustrada y sin ganas, pero aún así seguía adelante, porque entendí que la disciplina muchas veces vale más la pena que la motivación. También aprendí a valorar más mis esfuerzos. Muchas veces uno se enfoca en lo que falta y olvida todo lo que ha logrado. Este semestre empecé a reconocer que todo cansancio y horas sin dormir tenían un propósito. Así fue mi cuarto semestre de preparatoria, una etapa mucho más pesada, llena de trabajos, de 2 noches de desvelo hasta las 3, 4 de la mañana, tareas e incluso en vacaciones de Semana Santa, preocupaciones por calificaciones, cambios de amistades y también retos emocionales de adaptarme a que mi hermana se fuera a vivir lejos. Pero también una etapa que me ayudó a crecer y a entender mejor todo lo que yo soy capaz de lograr. Durante mi quinto semestre de preparatoria, las cosas se sintieron bastante diferentes en comparación con el cuarto semestre. Si el cuarto semestre había sido una etapa muy pesada, llena de desvelos, trabajos interminables, estrés por las calificaciones y situaciones personales, el quinto semestre se sintió mucho más relajado. No significa que no hubiera responsabilidades, porque claro que seguían existiendo tareas, proyectos, exposiciones y exámenes, pero ya no sentía esa misma presión tan intensa que había vivido antes. Era como si después de todo el esfuerzo de cuarto semestre, me permitiera respirar un poco más. Me sentía más tranquila y más segura de mí misma. Ya había aprendido a organizar mejor mi tiempo, a entender cómo manejar la carga escolar y a no dejar que todo se acumulara tanto como antes. Eso hizo una gran diferencia. Aunque sí hay actividades importantes y momentos de estrés, ya no se sentía como algo que sobrepasaba. Aprendí a manejar mejor la presión y a darme pequeños espacios de descanso sin sentir culpa. El quinto semestre fue una etapa donde sentí más estabilidad. Ya no estaba en constante preocupación por todo, sino que podía disfrutar más el proceso y vivir la preparatoria de una forma más tranquila. También fue un semestre donde seguí reflexionando mucho sobre todo lo que había cambiado desde que entré a la preparatoria. Miraba hacia atrás y me daba cuenta de cuánto había crecido, de cuánto había aprendido y cómo cada semestre había dejado algo importante en mí. En cuanto a las amistades, también hubo cambios. Con el paso del tiempo, el grupo volvió a reducirse un poco más. Las dinámicas seguían cambiando y poco a poco cada quien iba tomando caminos diferentes dentro de esta etapa. En quinto semestre ya solamente habíamos quedado Dayana, Valentina, Andrea, Fátima, Alexa y yo. Aunque el grupo era más pequeño, también se sentía más unido. Ya no se trataba de muchas personas, sino de un grupo donde realmente existía más confianza, más cercanía y más apoyo mutuo. Con ellas compartía grande parte de mis días en la escuela. Estábamos juntas en clase, en
en esos momentos simples que terminan siendo los más especiales. Muchas veces las mejores amistades no se construyen en momentos grandes, sino en la rutina diaria, en una plática rápida, en una risa inesperada, en ayudarse con alguna tarea o simplemente en acompañarse cuando una está cansada. Ese grupo fue importante porque me ayudó a sentir más ligera esa etapa. La preparatoria no solo se trata de estudiar, sino de aprender a saber cuáles son las personas que te acompañan durante el proceso. Fátima seguía siendo una persona muy importante para mí, igual que Dayana, Valentina y Andrea, porque con ellas ya había construido una amistad más fuerte a lo largo de los semestres. Y Alexa también formó parte importante de este grupo en esta etapa. Tener personas así hace que incluso los días más difíciles se sientan menos pesados. Saber que no estás sola cambia completamente la experiencia escolar. Académicamente, aunque el semestre fue más relajado, también seguía habiendo trabajos importantes. Había proyectos que requerían dedicación, exámenes que requerían preparación, pero ya me sentía más capaz de hacerlos. Ya no reaccionaba igual ante el estrés. Antes me desesperaba más rápido, pero ahora entendía que todo se resolvía paso a paso. Esa madurez también fue parte de mi crecimiento. En quinto semestre me ayudó mucho a recuperar un poco de tranquilidad después de una etapa tan pesada como el cuarto semestre. Fue como un respiro antes de llegar a la última parte de la preparatoria. Pero justamente esa última parte llegó con el sexto semestre y ahí todo volvió a cambiar. El sexto semestre fue una etapa muy especial porque significaba terminar la preparatoria. Ya no solamente era otro semestre, sino el cierre de una etapa que había cambiado una parte muy importante de mi vida. Eso hacía que todo se sintiera diferente. Había emoción, nervios, nostalgia y también mucha presión. Académicamente seguían existiendo trabajos, proyectos y exámenes importantes porque al final no dejaba de ser la escuela. Y aún así había mucha responsabilidad por cumplir. Pero además de eso apareció una preocupación más: los trámites para entrar a la universidad. Eso fue algo que hizo que mi sexto semestre se me hiciera más pesado. No solo tenía que preocuparme ahora por mis materias, mis calificaciones y mis pendientes escolares, sino ahora también de todo el proceso de pensar en mi futuro universitario. Comencé a preocuparme por los trámites, los documentos, las fechas importantes, las inscripciones y todo lo relacionado con entrar a la universidad. Era una mezcla de emoción y estrés, porque sabía que estaba más cerca de una nueva etapa, pero también sentía mucha presión por hacerlo bien. Pensar en la universidad hacía que todo se sintiera más serio. Ya no solamente era imaginar el futuro, ahora realmente tenía que tomar decisiones importantes sobre mi vida. Me preguntaba qué quería estudiar, si estaba tomando las decisiones correctas y si realmente estaba lista para ese cambio. A veces sentía mucha emoción por avanzar, pero también miedo por dejar atrás una etapa muy importante. Fue un semestre donde muchas veces sentía que mi mente estaba dividida en dos cosas: terminar bien la preparatoria y al mismo tiempo preparar todo para lo que venía después. Eso hacía que el cansancio también fuera diferente. No era solamente físico por tareas o desvelos, sino también mental y emocionalmente por toda la incertidumbre del futuro. Había días en donde yo sentía mucha presión porque quería que todo saliera bien. Quería cerrar bien esta etapa y también asegurarme de estar haciendo lo correcto para la siguiente. Además, el sexto semestre también traía ese sentimiento de despedida. Saber que pronto terminará la preparatoria me hacía valorar más los momentos simples, las clases, los descansos, las pláticas con amigas y hasta la rutina que antes parecían normales.
Uno no siempre se da cuenta de lo importante que es una etapa hasta que está por terminarse. Fue ahí cuando entendí lo que significó la preparatoria para mí. No solo fueron materias y calificaciones, sino experiencias, amistades, aprendizajes y momentos que me ayudaron a crecer como persona. Mirando atrás, el quinto y sexto semestre fueron muy diferentes entre sí. El quinto era más tranquilo, más relajado y me permitió disfrutar más la etapa, mientras que el sexto semestre fue más pesado emocionalmente por todo lo que me implicaba cerrar un ciclo y prepararme para uno nuevo. Ambos fueron importantes a su manera, uno me dio estabilidad y el otro me obligó a enfrentar mi futuro con más seriedad. Si tuviera que describir el quinto semestre en una palabra, sería calma, y si tuviera que describir el sexto semestre, sería transición, porque realmente así se sintieron, uno como una pausa más tranquila y el otro como un gran cambio antes de comenzar una nueva etapa. Hoy puedo decir que ambos semestres fueron fundamentales para mí. Me ayudaron a entender que crecer también significa aprender a soltar etapas, valorar lo vivido y tener el valor de avanzar a lo que sigue. Así fueron mi quinto y sexto semestre de preparatoria. Uno más relajado y estable, con un grupo de amistades más pequeño pero más unido, y el otro más intenso, lleno de responsabilidades y trámites universitarios, decisiones importantes y la emoción de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida. Mi paso por la preparatoria durante estos 6 semestres fue una etapa de muchos cambios, aprendizajes y experiencias que me ayudaron a crecer tanto académicamente como personalmente. Cada semestre tuvo retos, momentos difíciles y también recuerdos muy bonitos que me enseñaron el valor de la amistad, el esfuerzo y la constancia para poder llegar al final.